Muy buen día, sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la RS Online, agradeciendo siempre el acompañamiento. Hoy vamos a estar desarrollando el uso de la Agenda Sagrados 2024, que tiene que ver con las finanzas personales. Tiene todo que ver. Vamos a estar viendo los distintos detalles, todo lo que contiene la agenda, como ya decía en uno de los videos de Noé. Tiene todo como para que vos puedas planificar y cumplir tus metas. Hoy, ¿qué vamos a desarrollar? Básicamente lo que contiene la agenda y cómo utilizarlo, ¿sí? Tenemos unos pasos bastante importantes para la planificación, para los registros que debemos hacer y, sobre todo, fijar algunas estrategias. No es solo anotar, sino que es muy importante fijarnos estrategias para finalmente cumplir nuestras metas. Entonces, para poder iniciar, en la etapa tenemos las 3 unidades de servicios de la cooperativa. Ahí en el centro le vamos a la cooperativa y para que la gente le conozca a las unidades de servicios tenemos la RSTV Online, por el cual estamos impulsando todo lo que es la comunicación de la cooperativa, todo lo que es educación, este tipo de programas educativos como en educación financiera, para que vos le puedas conocer más a tu cooperativa. El Instituto de Altos Estudios Cooperativos, a través de su certificado de calidad en procesos educativos, nos invita a conocerlos en sus redes sociales. Está en Facebook como el IAEC, Instituto de Altos Estudios Cooperativos, para que puedas conocer la gama de opciones, cursos, talleres, seminarios, capacitaciones que tiene para vos para el 2024. Y la red Sagrados, por supuesto, que es una plataforma e-commerce que ayuda a impulsar a nuestros socios MIPYMES, como ofreciendo una plataforma para que puedan ofrecer sus servicios de una forma integral, porque ahí se ven las imágenes, los precios, el contacto de la persona, de nuestro socio emprendedor, para que tenga mayor visualización y, por supuesto, mayores ventas. Entonces, en la siguiente imagen vemos ya cómo inicia la agenda. Para empezar, ya tenemos algunos tips de educación financiera que habla del ahorro y los tipos de ahorro. Y ya en la siguiente, al ladito tenemos para que nosotros completemos nuestros datos personales. Y algo que me encanta a mí son esas hojitas que dicen dónde puedo poner mis prioridades de este año. Eso es básicamente lo que es el Vision Board, porque aquí vos podés pegar stickers o escribir, podés pegar fotitos. Es lo que vos estás planificando cumplir para este año. Entonces está genial estas pequeñas anotaciones para que puedas poner tus prioridades. El mío personal, uno de ellos así como ejemplo para que vean que no tiene que ser así, hacer un masterado, sino que tiene que ser algo desde lo más básico hasta lo más importante para nuestro crecimiento. El mío, por ejemplo, uno de ellos dice aprender a festejar los logros. Entonces es algo personal, muy personal, pero es algo tan pequeño que tengo que trabajarlo en mí. Entonces es parte de mi Vision Board ver qué va a ir dentro de mis prioridades de este año. Entonces todo lo que no esté aquí como prioridad, entonces ayuda mucho a la planificación, a no desenfocarme de lo importante. Eso es lo bueno de esta hojita que nos ayuda a enfocarnos. Y ya en la siguiente podemos ver, ahora sí ya entramos en la parte hard, porque aquí está la matriz de administración del tiempo, que nos va a ayudar. Les digo exactamente para qué sirve la matriz del tiempo. Ayuda a gestionar el tiempo con una metodología para planificar tus tareas en función a su importancia y plazo, de modo que puedas hacerlas en el momento adecuado. Dice que 4 cuadrantes te ayudarán a clasificar las tareas y a desarrollar las habilidades de planificación para tu vida profesional y personal. Entonces acá vemos que puede ser un poquito complicado al inicio de estos 4 cuadrantes. ¿Qué hago con estos cuadritos? Y es importante que nos fijemos un poquitito. El margen izquierdo arriba dice urgente y al margen izquierdo está invertido la palabra importante. Entonces, en este cuadrito anotamos todo lo que es urgente e importante. Acá tenemos unos ejemplos
que puede ser alguna crisis económica que nosotros tengamos y que tenemos que ya trabajar en él para poder salir de eso. Tenemos problemas apremiantes, por ejemplo, bueno, le pisé la patita a mi perro, eso es algo muy apremiante para mí porque no puedo dejar que ande todo rotito con la patita por ahí. Entonces es algo urgente e importante que debo llevarlo al veterinario. O, por ejemplo, siento dolores en la columna. ¿Es urgente y es importante? Claro que sí. La salud siempre es, y más cuando ya tenemos síntomas, es algo urgente e importante que ir a tratar, ir a consultar con algún médico para que nos dé el diagnóstico. Entonces, estos son los pequeños ejemplos que tenemos que enumerar y poner aquí en urgente e importante. Por ejemplo, mi cuota número 3 de mi crédito hipotecario está venciendo. ¿Qué implica eso? Es un riesgo altísimo de qué? De perder un bien preciado. Entonces, eso es muy importante y muy urgente. Por tanto, ir enumerando el nivel de importancia. Bueno, tengo que gestionar de alguna forma el pago de la hipoteca de mi casa, número 1. A lo mejor ir a ver mi salud también debe ser número 1. Entonces, ir enumerando y a lo mejor urgente e importante también es ir a mandar a verificar el auto. Pero, ¿qué es más importante, mi salud o el auto? Entonces, el auto a lo mejor puede quedar en el número 2. ¿Por qué? ¿Qué evitamos con esta gestión? Evitamos estrés, agotamiento, logramos administrar mejor la crisis y evitar andar apagando incendios, porque las urgencias muchas veces aparecen nomás. Si no estamos previendo en esta matriz del tiempo, entonces quiere decir que va a volver a aparecer. Y no solo es registrarlo aquí, y porque lo registramos con niveles de importancia del 1 para arriba, y el 1 siendo siempre el más importante, para ayudarnos a gestionarlos. La recomendación de aquí es primeramente enumerarlo y luego colocarle una fecha de gestión para empezar a gestionar. Ok, dolor en la columna número 1. Fecha de tratar. Bueno, ahora mismo llamo y hago la cita y me hago la cita para el 1 de febrero. Entonces ya tiene fecha para iniciar a gestionar algo tan importante como lo es mi salud. Abajito, ya en la misma hoja, tenemos actividades no importantes, pero que pueden ser urgentes. Siguen siendo urgentes. Todo lo que tenemos del lado izquierdo es importante y no importante. La parte de abajo dice no importante. ¿Qué puede ser algo urgente que no sea importante? Acá tenemos los ejemplos. Dice, interrupción, algunas llamadas, correos, algunas reuniones, cuestiones inmediatas acuciantes, actividades populares. Dice que pueden ser urgentes porque a lo mejor alguien está necesitando urgentemente algo, pero para nuestra prioridad y para nuestro enfoque no es importante. Entonces ir anotando un poquito acá y diferenciando de lo importante de lo no importante. Ahora sí, nos enfocamos un poquitito en las actividades no urgentes. Pero, ¿qué pasa con los que no son urgentes? También existen niveles de importancia. En el margen derecho superior tenemos las actividades, que por ejemplo pueden ser prevención, actividad, construir relaciones, reconocer. Bueno, acá nos da algunos ejemplos y yo tengo uno particular que es muy importante, pero que a lo mejor esta semana no es tan urgente. Por ejemplo, contratar un seguro para el auto. Contratar un seguro para el auto es muy importante. Primero para mis finanzas, para evitar algún tipo de imprevistos y que alguna necesidad que yo tenga para reparar el auto, para cubrir gastos de terceros. Es muy importante el seguro del auto, pero no es necesario que lo haga hoy. Si hoy estoy haciendo cosas importantes, entonces le pongo una fecha para esta semana y le marco al seguro para que me envíe un oficial. Entonces, el resultado de gestionar lo importante pero no urgente es tener una perspectiva, una visión de las tareas pendientes por hacer, porque a lo mejor es lo que más postergamos. Las cosas importantes pero que no están siendo urgentes son las cosas que más postergamos. Por ejemplo, también terminar mi carrera universitaria. No es tan urgente que lo termine
este año. ¿Por qué? Porque a lo mejor en mi presupuesto yo veo que no me va a sobrar para una cuota, pero a lo mejor sí es muy importante para mi crecimiento personal. Entonces, a empezar a gestionar, igualmente poner por nivel de importancia del uno para arriba, siempre el uno el más importante y colocarle fecha. Bueno, este año no pude terminar la facultad, pongo la fecha en febrero del 2025, debo iniciar a gestionar incluso mucho antes. ¿Por qué? Porque debo ahorrar para la cuota y demás. Entonces, empezar a gestionar lo importante que todavía no es urgente. ¿Por qué es importante gestionar este cuadrante? Porque más adelante se puede convertir en algo urgente e importante. Y cuando se nos acumula en ese cuadrante, que es urgente e importante, ahí sí es muy apremiante. A lo mejor podemos estar en una situación muy crítica porque no todo lo podemos gestionar, tanto por tiempo, por recursos económicos. Entonces es importante ir gestionándolo desde que aparece el inconveniente y enumerarlo y ponerlo con fechas. Ahora bien, vamos al último cuadrante, que son actividades que no son urgentes y tampoco importantes. Por ejemplo, ver TikTok. ¿Es importante y urgente? No, no es importante ni urgente. A lo mejor a mí me gusta y por tanto puedo dejarlo en último lugar, ¿sí? Y por supuesto, fijarle también el tiempo limitado, así como le limitamos a los niños, limitarnos a nosotros también. Acá dice en el ejemplo, por ejemplo, trivialidades, ajetreo inútil, algunas llamadas telefónicas, por ejemplo, estamos mucho tiempo en el teléfono, pérdidas de tiempo, como es ver videos de TikTok, actividades agradables, que a lo mejor sí es importante, pero no es nada urgente, ni tan importante como otras actividades que ya he enumerado anteriormente. El resultado de no gestionar este cuadrante es total irresponsabilidad porque a lo mejor, ¿qué pasa? Si yo hago algunas actividades que enumeré en este cuadrante, siendo que tengo cosas importantes y urgentes, entonces ahí mi planificación no va a tener ningún resultado. La fuente son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Steve Covey, que es un libro que es bastante recomendado. Siempre estamos recomendando libros y este cuadrante hemos sacado ahí. Y algunas recomendaciones para este cuadrante es, como decíamos, enumerarlas y ponerle plazos. Identificar grandes desafíos. Los grandes desafíos se suelen presentar en lo que es no urgente, pero sí es importante. Entonces, identificar por tamaño los desafíos y analizar por cuál voy primero. Esa es como aquellas deudas que tenemos. Tenemos un montón de deudas pequeñas, tenemos 2 grandes. Entonces empezar a ver cuál gestiono primero. Si acabo primero con las pequeñitas y luego voy por las grandes, o ese gran desafío que me está causando así muchísimo estrés, a lo mejor no me permite un ascenso en mi trabajo porque no terminé todavía la facultad, o a ver un poco, inscribirle en el colegio a mi hijo porque a lo mejor en el colegio que está todavía no le dan lo necesario. Eso es un gran desafío para poder empezar a gestionar y a lo mejor el próximo año tener lo suficiente para poder inscribirle en un buen colegio. Entonces, ese es uno de los tips. Luego pide ser consciente. Cuando trabajes en un proyecto, debes ser consciente y responsable. Si observas las cosas en profundidad y las ordenas sabiamente, conseguirás hacerlas en perfecto orden sin caer en los fallos, en especial cuando vamos tachando todas esas cosas no urgentes y no importantes de nuestras vidas. Aprenda a decir no a las cosas menos importantes, por supuesto. Sigue comprobando tu puntuación cada semana. No es hacer y dejar ahí esta agenda, es ir tachando. Yo lo hago por colores, ¿sí? Todo lo que es urgente e importante lo tengo anotado ahí. Una vez que ya lo hice, voy con un pincelito fluorescente, lo tacho. Eso quiere decir que ya esa tarea ya la terminé. Entonces es como un alivio para mis ojos ver cosas tachadas y ver cada vez menos cosas importantes y urgentes por resolver. Todos los días tienes que hacer un seguimiento de tu rendimiento consultando tu plan de acción, tanto si lo vas a seguir hoy
o como si no. O sea, es una determinación también por cuál voy primero. Identifica las carencias, dice. Ahora, busca el siguiente paso productivo. Identificar las carencias que hay detrás de tu objetivo. Si no estoy teniendo cosas importantes pero no urgentes, ahí es donde generalmente se centra este tipo de carencias, es porque no estoy teniendo grandes retos, no me estoy aplicando objetivos muy importantes. Todavía no tengo la meta para mudarme de la casa de mis padres, ya tengo 30, 35, 40, entonces esas cosas sí son apremiantes y debo establecer dentro de no urgentes, pero muy importantes. Y a ver cuándo lo empiezo a identificar. Entonces, ¿cuáles son las carencias? Analicemos un poquitito, hagamos esta pregunta en forma retórica. ¿Cuáles son aquellas carencias dentro de este cuadro de matriz de la administración del tiempo? ¿Qué no me estoy fijando para poder retarme a mí mismo y poder poner algo retador e importante dentro de mis objetivos? Bueno, espero que te haya servido esto de la administración del tiempo, su debido seguimiento y por supuesto cada uno de los ítems urgentes e importantes, importantes pero no tan urgentes, también debe tener su propio seguimiento, plan de acción. Ahora sí, vamos al ejemplo del presupuesto personal que lo trae dentro de la agenda de la Cooperativa Sagrados. Así es como se ve completito. Al abrir en esta página, vemos así completito la parte de debemos completar siempre el mes y el año. Esto lo traen todos los meses, en los 12 meses. Entonces, puedes hacerlo ya el de enero, que ya estamos terminando. Y es un buen ejercicio para poder empezar a hacer el de febrero, por supuesto. Vemos que es un poco complejo, pero a medida que lo vayamos desarrollando, vas a ver que es bastante práctico. Vemos la parte de ingresos, la parte de deducciones, vemos la parte de gastos, algunos egresos, variables, y luego vamos a ver la parte de abajito que dice que es el diagnóstico finalmente de nuestro presupuesto. Bien, en el siguiente vamos a iniciar con la parte de ingresos. ¿Qué recordar a la hora de colocar mis ingresos? Allí, ¿qué colocamos? Colocamos siempre todos los ingresos fijos, todo tipo de ingresos que nosotros tengamos. Por ejemplo, mi salario es un ingreso fijo. ¿Y por qué tenemos 3 columnas? Porque dice proyectado, realizado, diferenciado. Porque muchas veces lo que estamos esperando es a lo mejor cobrar la totalidad de nuestro salario, pero por algún motivo solamente cobramos 2.500.000. Eso lo vamos a ver en la parte de deducciones. ¿Cuál es el tip para esta parte? Es llevar el neto siempre, ¿sí? No estar esperando ganar los 2.800.000 y no pensar en las deducciones como IPS, asociación, uniforme, gastos del comedor. Tenemos muchos descuentos muchas veces que no tenemos en cuenta. Entonces, en esta partecita, ir poniendo un poquitito nuestros ingresos netos proyectados. Y al final del mes vemos efectivamente cuántos recibimos y ahí vemos la diferencia. Mira un poco, me desfasé 300.000 guaraníes. Muy bien. Entonces también esta persona tiene ingresos por jubilación. Yo estoy esperando ganar 2.800. Efectivamente recibí 2.800, no hay ninguna diferencia. También si soy muy afortunada y arriendo una habitación, una casita, tengo ingresos por arriendo. Entonces eso sí suele ser ingreso fijo porque no suele variar tanto como el salario, por ejemplo, como las comisiones. Entonces generalmente lo proyectado es lo realizado. O si se va mi inquilino, bueno, este mes no me tocó. Ventas esporádicas. También es bueno identificar los ingresos variables. Las ventas esporádicas, por ejemplo, estábamos planificando la vez anterior con las chicas de la cooperativa hacer una feria de garage una vez al año. ¿Sí? Juntar todas nuestras cosas y ponerlas a la venta antes de diciembre para poder generar más ingresos o despojarnos de aquellas cosas que ya no necesitamos. Entonces, aquí esta persona tuvo una venta esporádica, puede ser vendió su calzado deportivo que no le gustaba, lo demás. Entonces, acá vemos total de ingresos, vemos que esta persona estaba pensando, proyectando tener un ingreso de 7.100.000 y
al final lo que recibió fue ese cálculo, esa suma evidentemente estaba un poquito, a ver un poco, acá dice que realizado fue de 7.300.000, ¿sí? Porque acá tuvo una venta esporádica, entonces hay que ver si la suma está bien. Y la diferencia entre lo que proyectó tener de ingresos y lo que realmente ingresó en la billetera del señor o de la señora de este presupuesto fue una diferencia de 200.000 a favor, ¿sí? Hay que identificar si la diferencia está en negativo o si está en positivo, ¿sí? Muy importante. Ahora sí, vamos en la siguiente hojita, que son las deducciones. Y vamos a ver a qué se refieren las deducciones. De mi salario, como decíamos, se me puede descontar la asociación. Bueno, me encantó un vaso de X marca que es cara, entonces adquiero ese termito, ese vaso térmico. Y yo no tenía proyectado comprar, pero finalmente compré, entonces ahí lo realizado es 200.000 guaraníes. Algún tipo de caja de jubilación, ya sea IPS u otro tipo de caja de jubilación, tenía proyectado, lo he ejecutado y cero es la diferencia. Entonces, las deducciones son muy importantes identificarlas aquí también. Luego de identificar las deducciones que se me hacen de mis ingresos, voy a la parte de ahorros y vamos a identificar el ahorro que recordemos como mínimo deben ser 10% de mis ingresos, ¿sí? Estaba proyectando ahorrar este mes de 560.000 guaraníes, pero pude un poquitito más. Entonces, ahí vemos una diferencia de 40.000 guaraníes. Y en la parte de abajito, que tiene toda una formulita ya, si logran identificar en la parte de total de deducciones, dice B en paréntesis, ahorro dice C en paréntesis, ingresos netos del mes dice D. Entonces, D es igual a ingresos menos las deducciones y menos los ahorros. Entonces, ¿qué me ayuda a ver esta formulita? Me ayuda a ver el ingreso real del cual yo voy a pasar a destinar a los gastos. Recién aquí, después de haber guardado mis ahorros de mis ingresos, o sea, haber deducido ya los ahorros de mis ingresos, ahí recién tengo el neto de ingresos para pasar a distribuirlo entre los gastos, ¿sí? Vemos que teníamos proyectado 4.700.000 pero en realidad solamente me sobra 4.200.000. Es mucha la diferencia de 540.000 guaraníes que tenemos. Entonces, ya no es lo mismo haber planificado distribuir un ingreso de 4.760.000 que 4.200.000. Tengo mucho menos para pasar ahora a distribuir entre los gastos del mes. Y justamente hablando de gastos, vamos a pasar en el siguiente. Ahí vemos en la formulita que estábamos diciendo, ingresos menos las deducciones y menos los ahorros. Esos son los ingresos que voy a pasar a distribuir entre los gastos. ¿Qué son los gastos fijos? Llamados así por tener una periodicidad y un importe estable. O sea, el seguro del auto, el seguro del médico siempre es el mismo monto. El alquiler también es el mismo monto. Entonces paso a identificar y generalmente no suele haber diferencia entre lo proyectado y lo realizado porque son efectivamente gastos fijos. Lo que sí varían son los gastos de abajo, que son la alimentación, movilidad, vestimenta, farmacia, que generalmente sí varían de mes en mes, porque a lo mejor en todo lo que refiere a alimentación varía. Hay cosas que compro y me duran 2 meses. El gas, por ejemplo. Yo compré este mes y después de 3 meses me toca recargar. Entonces es muy importante tener un monto proyectado y un monto realizado al final del mes y ver cuánto me desfasé o cuánto ahorré en este concepto. Aquí en el ejemplo vemos que en la vestimenta y en la farmacia fue que me ahorré unos 200.000 guaraníes porque yo tenía proyectado gastar 500.000, pero solo gasté 300.000 guaraníes. Entonces, el total de los gastos variables también se identifica en la totalidad ahí abajito. Ahora sí, vamos en el siguiente, que obviamente es importante que esté dentro de nuestro presupuesto, que son los gastos superfluos. Son los conciertos, salidas y lujos que muchas veces nos damos. Y este mes tenía proyectado 600.000 guaraníes, pero ¿qué pasa? Parece que me estuve excediendo en otras cosas, en otros gastos, y solamente me dio 300.000 guaraníes para gastar este mes. Entonces esta persona se supo frenar en estos conceptos, porque generalmente lo que ocurre es que en estos conceptos son los que nos excedemos y por tanto tenemos que sacrificar en otros gastos
que sí son importantes. Por ejemplo, la facultad, los seguros, esos son así primordiales. Por eso fuimos primero en esos gastos y luego vemos para identificar un poquito en esta parte del presupuesto. Este ya es como la última parte del presupuesto, que no es tan importante, pero sí, obviamente, si nos organizamos, es importante destinarle por lo menos el 10% también. Luego, en la parte del medio, dice, en la parte H, dice cuotas de préstamo, saldo de intereses. Aquí identifico, por ejemplo, tengo un préstamo con la cooperativa que saqué para pagar el seguro del auto, o para el seguro, o para ir al odontólogo, para hacer un tratamiento. Bueno, saqué un préstamo de la cooperativa y identifico ahí. Yo ya pagué 9 cuotas de 11. Entonces, identificar un poquitito cuántas cuotas ya aboné y cuántas me quedan. Es importante esa identificación para poder llevar esta misma cuota en los demás meses. Entonces, yo sé que este monto de 300 más los 25 de los intereses, debo llevarlo al presupuesto también de los siguientes 2 meses más. Bien, y en la parte final, ¿cuánto hemos identificado del total de los gastos? Gastos fijos, gastos variables. Sumamos todos los gastos y vemos que tenemos un total de 5.225.000 guaraníes. Y al restar mis ingresos, supongamos que esta persona recibía ingresos por salario y por jubilación, no todos aquellos que hemos identificado al inicio, sino que ha recibido un monto de 5.300.000 aproximadamente, 5.300.000. Y entonces hay que hacer siempre esa diferencia dentro de todo lo que se gastó y lo que he percibido. Acá tiene un superávit de 75.000 guaraníes para este mes. Pero eso ya es cubriendo todos los gastos que esta persona ya previó. Entonces es importante siempre hacer este análisis al final. ¿Cuánto es el saldo neto del mes? Que son los ingresos menos los gastos. Hay que ver si está en negativo. Bueno, voy a los gastos a ver cuál puedo tachar para el siguiente mes e ir gestionándolo de esta manera. Y por supuesto, si en este caso me sobra 75.000 guaraníes, estoy en las justas y también igualmente veo algunos gastos superfluos para ir ajustando y que me quede un poquitito más. De hecho, que esta persona ya es bien completito. De sus ingresos ya logró ahorrar y ya logró distribuir entre todos sus gastos, entonces está ok, está ahí estable. Pero si le sale negativo, es hora de ver las diferentes estrategias. Ya sea para, en este caso que él ya está por cancelar su préstamo, bueno, aguanta 2 meses más así, y luego tiene un mayor monto para poder destinarlo un poquitito más a los ahorros. ¿Sí? Porque recordemos que esta persona solamente estaba ahorrando 560.000, está bien para el nivel de sus ingresos, pero él o ella puede un poquito más. Bueno, espero que les haya ayudado. Este es el completo desarrollo de cómo haríamos el presupuesto para poder tener un diagnóstico inicial de nuestra salud financiera. Este presupuesto lo tenés en todos los meses. Luego tenemos más en la siguiente página. Tenemos todas las otras cosas que tiene. Tenemos lista de compras. Ir planificadamente al súper te ayudará a gestionar mejor tus finanzas, porque ir en blanco al súper y comprar todo lo que hay, siendo que había luego en casa, es una mala manera de gestionar las finanzas. Por supuesto, el registro mensual de hábitos es súper importante. Acá tenés un ejemplo, ejercicio. A ver, los días que hiciste realmente ejercicio, tomar agua, tomaste los 4 litros de agua, no me acuerdo si eran 4 o 2 litros de agua al día. Yo generalmente tomo 3. Entonces voy así pintando todos los días del mes, a ver cuántos días logré ejercitar mi hábito, el hábito que me he puesto de objetivo. También tenemos un planner mensual para poder tener una agenda de todas estas actividades para el mes. Para las semanas, por supuesto, tener un espacio un poquitito más grande. Y también tenés
tenés un amplio espacio para expresarte, realizar todas las anotaciones, hacer tus proyectos. Ahí tenés todo el espacio disponible para que puedas hacer tus anotaciones. Y recuerda, si logras darle el correcto uso que te ofrece la Agenda Sagrados, podrás cerrar un año exitoso, con metas cumplidas, objetivos alcanzados, hábitos monitoreados y por sobre todo una buena salud financiera. La Cooperativa Sagrados Corazones aliada a tus finanzas. Tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.